En este vídeo vamos a continuar con las acciones que podemos realizar dentro de la fase de mapeo y análisis de una aplicación, que sería la primera fase una vez empezamos con una auditoría. Bien, en este vídeo vamos a ver primeramente cómo podemos identificar las funcionalidades que tiene la aplicación y los inputs. Para ello podemos hacerlo de forma muy simple, como hemos visto a través de Buzzsweep. Buzzsweep, cuando hemos realizado el proceso de spidering o el proceso de crawling, por ejemplo con Deerbuster unificado con Buzzsweep, nos va a mostrar los recursos que tenemos en la aplicación, es decir, lo que sería el mapa, la estructura que tiene la aplicación. Bien, si nos fijamos, tenemos por un lado las pestañitas, están los recursos que tienen una página en blanco, lo cual implica que son recursos que no tienen ningún tipo de funcionalidad, es decir, son recursos estáticos. Y por otro lado, aquellos que tienen una especie de ruedecita o de engranaje, que como ya hemos comentado, son aquellos que tienen una determinada funcionalidad, es decir, que permiten el envío de parámetros y tienen una interactividad con la aplicación de destino. Bien, será este el tipo de recursos que vamos a buscar y que deberemos documentar, ya que la inmensa mayoría de vulnerabilidades que existen en las aplicaciones web se deben a los parámetros de entrada. Bien, por lo tanto, lo que debemos buscar son todas estas funcionalidades, documentarlas y para cada una de ellas identificar cuáles son los parámetros que aplican. Bien, el objetivo final va a ser tener un listado de todos los parámetros que podemos modificar y posteriormente comprobar si realmente alguno de esos parámetros tiene algún tipo de vulnerabilidad de todas las que veamos posteriormente. Bien, como veis es un proceso muy sencillo, pero también es un proceso muy largo, ¿vale? No tiene mayor misterio, por ejemplo, utilizar Buzzsweep, pero a la hora de documentar toda esta información sí que es un poco más tedioso, pero realmente no tiene ningún misterio, ¿vale? Bien, eso sería respecto de la identificación de las funcionalidades e inputs o parámetros de entrada. Ahora vamos a ver también cómo podemos identificar la tecnología. Este es otro aspecto muy importante que también debemos tener en cuenta y debemos realizar siempre que estemos en la fase de mapeo y análisis. Y es que, según la tecnología que utilice tanto el servidor como la aplicación web, los tipos de ataques pueden variar. Es decir, al final, si estamos, por ejemplo, intentando realizar una inyección de código SQL para alterar la consulta que se realiza en la base de datos, va a variar bastante si el sistema objetivo utiliza, por ejemplo, una tecnología Microsoft, que si utiliza, por ejemplo, una tecnología Apache con PHP y demás. Entonces, a la hora de identificar la tecnología, tenemos diferentes fases. La primera de ellas, sería la más sencilla, es si estamos visitando la página, ser capaz de identificar la extensión. Bien, esto ya nos va a empezar a dar pistas sobre qué tipos de ataques podemos identificar. En este caso es PHP. Por lo tanto, casi seguro que por debajo tenga un Apache. Bien, otra forma de hacerlo sería utilizando Google, ¿vale? En verdad es el mismo proceso, pero esto sería pasivo. Y sería comprobar con el site la aplicación objetivo y luego ir poniendo las diferentes extensiones para comprobar qué tipo de extensión está utilizando. En este caso, realmente la única que sale es PHP, porque es la tecnología que utiliza. Bien, la siguiente técnica a través de la cual podemos identificar la tecnología de un determinado sitio es mediante la respuesta. Cuando nosotros hacemos una petición, como por ejemplo esta que vemos aquí, que ha realizado de forma automática Buzzsweep, si nos vamos a la respuesta, vamos a identificar, si os fijáis, en XPowerBy nos va a decir cuál es la tecnología que utiliza y la versión, ¿vale? Y además, otra cabecera que es muy habitual es la de server, que nos indica el tipo de servidor. En este caso se trata de un Nginx de la versión 1.4.1. Esta información es justo lo que buscábamos, ya que por un lado podemos intentar buscar vulnerabilidades para ese tipo de tecnología y servidor, y por otro lado, según las vulnerabilidades que veamos posteriormente, vamos a poder focalizar el ataque, el vector de ataque que vayamos a utilizar, concretamente a esa tecnología que es la que se está utilizando. Bien, estas cabeceras no son obligatorias, por lo tanto, el servidor en este caso no tiene por qué incluir esta información. Una medida de seguridad que se suele adoptar es la de evitar publicar esta información. Bien, aunque esta información no estuviera publicada, otro tipo de acción, digamos el tercer tipo de acción que podríamos realizar para identificar qué tecnología está utilizando es provocar errores. Es decir, imaginemos este recurso no existe, pues vamos a pedirlo y a ver qué tipo de error nos da. Bien, si nos fijamos aquí, nos ha dado un 404 not found, no encontró ese recurso, pero posteriormente nos indica que es un Nginx 1.4.1. Esto se debe a que en este caso el servidor no realiza un correcto filtrado de los mensajes que provocan los errores y por lo tanto nos permite obtener esta información. En cualquier caso, a la hora de generar errores podríamos hacerlo de múltiples formas. Podríamos intentar generar errores, por ejemplo, indicando, pues, si por ejemplo en artist, si no me equivoco, cuando definimos un artista, no tiene un ID,
pues intentar definir, por ejemplo, letras, ¿vale? Esto, por ejemplo, ha provocado error y nos indica MySQL. Con esto, por ejemplo, en este caso, tendríamos toda la información que necesitamos porque sabemos que tiene PHP, sabemos incluso la versión, sabemos la versión de Nginx y sabemos que está utilizando MySQL. Esta información es suficiente, pues sabríamos la tecnología web, el servidor y las bases de datos. Con esto ya podríamos focalizar totalmente el ataque, ¿vale? De los que veremos posteriormente, para que tuviera éxito. Entonces, bueno, así a modo de resumen, hemos identificado cómo podemos ver las diferentes funcionalidades que tiene una aplicación. Importante, recordar que tenéis que poner especial foco y anotar los parámetros de entrada que sean identificados en cada funcionalidad. Y luego, respecto a cómo identificar la tecnología, tenemos buscar las extensiones, que es lo más básico, tanto de forma activa mediante la página web como de forma pasiva mediante Google Hacking. Tendríamos las cabeceras HTTP que nos devuelven la respuesta del servidor. Y por último, tendríamos la posibilidad de generar errores, que aunque es algo un poco genérico, os puede dar información tanto del servidor, de la base de datos, etc. Bien, así que nada, con esto terminaríamos las fases o digamos las acciones más importantes que debemos realizar dentro de un mapeo y un análisis de una aplicación web. Existen más acciones, ¿vale? Pero aquí vamos a ver principalmente aquellas que deben ser realizadas sí o sí para que la auditoría tenga éxito. Bien, así que nada, si tenéis cualquier tipo de duda, escribidme al correo y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.